Está Arturo Bienedel, vamos a presentarlo. ¿Cómo andas, Arturo? Bien, bueno, estaba en el Cantoral, estaba Vergesio, que continúa cantando Sí, en Buenos señor. Aires, Sí, Federico señor. Scocco, que ya falleció, Montiel, Sí. y después, bueno, se me fue el tercer nombre, pero Berardo, no era Berardo, pero por ahí andamos. Por ahí. Bueno, y yo siempre cuento esta anécdota, de paso, ya que estamos, va a ser una mañana de anécdotas, sobre todo que era el 25 de mayo para San Francisco, ¿no? En los comienzos. Un día, cuando cambiamos la frecuencia, Arturo, cayó el negro Vergesio por acá. Y acá siempre, como tradición, se comenzaba o se terminaba con el himno de San Francisco, con una grabación vieja que teníamos en un cassette y se escuchaba y cayó el negro. Dice, ¿esos éramos nosotros? Sí. ¿Y qué? Sí, digo, pero ¿no hay una grabación mejor? No, esto es lo que quedó de cinta cabezal abierto. Claro, Y se bajó ahí, después un CD, pero quedó, no era buena la grabación. sí, Barrado era el que faltaba, ¿no? Barrado, ahí está, No era ahí Berardo, está. Barrado. Y entonces me dice el negro, ¿y no querrá el director que la grabemos de nuevo? ¿Cómo no va a querer? Así que lo llamamos Goyito. Goyito dice, sí, pero si esto no es, ¿y qué me va a salir? Y dice, no, nada. ¿Y cómo vas a hacer? Así que el negro se encargó de grabar la base, la orquesta, Ujú. y les pasó la partitura con la base a todos los muchachos en ese momento. Estoy hablando del 2006. Sí, bien digo, 2006. Le pasó las bases, las partituras, con esta ventaja de internet y WhatsApp. Cada uno grabó su voz, se la mandaron, él la ensambló y se hizo lo que hoy La marcha. se conoce La ya canción, mucho la más. canción. La canción, la La canción. canción. Bueno, Arturo, te hemos invitado para que nos hables un poco de los 25 de mayo aquí en San Francisco, que se tenga conocimiento, sobre todo algunas anécdotas, algo característico, cómo se vivía en los comienzos, teniendo en cuenta que esto era una colonia bien italiana, piamontesa, ¿cómo se vivía en esa fecha? Española, Española, alemana, sí, de todo un francesa, poco. Crisol, sino-libanesa. un crisol de raza. Crisol de raza, exactamente. Bueno, buen día. Y acá no hay muchas referencias de los primeros años de qué es lo que pasaba, en razón de que de los medios escritos que había de la época, ¿no es cierto?, no hay testimonios. Sabemos que existieron esos medios, pero no hay ediciones que se hayan conservado, lamentablemente. Todo, así que comienza un poco a partir del año 1915, cuando surge la voz de San Justo, y eso sí está conservado y se pueden ver los archivos y ver qué es lo que pasó. No obstante, yo en el año 2010 fui al Archivo General a la Biblioteca Mayor, en Córdoba, donde están los diarios de la capital de aquel momento. La Voz del Interior ya estaba, también el diario, un diario que era Libertad. Y bueno, eso, viendo en esos medios, ¿no es cierto?, la información, estaban los principios también, comencé a buscar, ¿no es cierto?, en torno del 25 de mayo de 1910, que era el centenario de la Revolución de Mayo, qué había de San Francisco. Y hay de todos los pueblos de la zona, menos una noticia de San Francisco sobre los actos. O sea, daba la idea de que no se hizo nada. Sin embargo, poco tiempo después, Carlos Marchisio, que trabajaba ya en el relleno sanitario, no en el relleno sanitario, sino en la parte de obra de agua, al sur de San Francisco, él rescató del relleno sanitario, del basural, 2 fotografías. No te puedo creer. Del año 1910. Bueno, las tenemos en el archivo. No te puedo Él creer. frecuentaba el lugar como viendo a ver qué es lo que había, haciendo una especie de cirugía y buscando cosas de interés, y encuentra esas 2 fotos y las trae. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos, si bien no está la crónica, sí tenemos 2 fotos de los actos del 25 de mayo de 1910 en San Francisco. No te puedo Son creer fotos muy chicas, ¿no?, vos... de Juan Cleland, que era un inglés, la sacó un inglés, ¿no es cierto?, esas fotografías, y están. Había gente, para que ustedes tengan una idea, desde la calle Avellaneda hasta Pasaje Champagnat.
una buena cantidad de gente, son 2 cuadras. Sí, claro. ¿No es cierto? Una buena cantidad de gente, con alumnos, con estudiantes, todo. El acto, por cierto, era frente a la municipalidad, que estaba donde después tuvo el Museo de la Ciudad. ¿Dónde es el museo? Sí, señor. Donde fue el Museo de la Ciudad. Y continuaba todo hacia el otro lado. Que lo que se hizo no se sabe, pero por los datos que hay después de actos posteriores a esto, todo se basaba prácticamente en un discurso que se daba en el lugar y nada más, no se hablaba tanto del desfile, nada. Había un Te Deum al que no iban las escuelas, eso era exclusivamente para las autoridades. Bueno, así que ahí nosotros, gracias a ese gesto incluso de Carlos, ¿no es cierto?, de que él encuentra esa foto, que los originales son chiquitos así, ¿no? Son fotos muy chiquitas, pero después las hemos ampliado, están en buenas condiciones, pero eso de hace muchos años, eso se rescató ahí y gracias a eso sabemos que en el centenario, por lo menos. Se hizo homenaje. No obstante, hay como un antecedente importante hacia las fechas patrias acá de San Francisco, los nombres de las calles. Y hay que tener en cuenta que las calles primeras de San Francisco, la gente que le puso los nombres, eran concejales, muchos de ellos extranjeros. Nuestro Consejo Deliberante, ¿no es cierto?, se formaba con vecinos más o menos destacados del pueblo, se los votaba, por supuesto. Podían ir a veces hasta en 2 listas, un nombre en 2 listas. No te puedo claro, creer. porque ocurría, claro, porque a lo mejor había más gente de tu preferencia en una lista que en la otra, claro. Eso se da. No eran todos los casos, pero había algunos casos en que fueron en 2 listas los nombres de las personas. Y luego era como una votación así personal, se sumaban los votos de cada uno y se iban mezclando la gente, y con eso se formaba el Consejo Deliberante de muy pocas personas, unas 5 o 6 personas. ¿Cómo era la geografía de San Francisco en el momento? Donde estábamos acá, todo este terreno, donde está ahora la radio, todo este predio, lo que es el centro cívico, era el terreno ferroviario. El ferrocarril, parte del ferrocarril. La estación de trenes estaba a la altura de la actual Avenida del Libertador Sur y mirando hacia el sur. Mirando hacia el sur. La espalda daba para 25 de mayo. O sea que lo importante, se suponía, era desde la estación de trenes hacia el sur hasta la iglesia, que estaba a 4 cuadras. Exacto. Eso era, digamos, el principal sitio de Estación San Francisco, porque ya era la segunda fundación de San Francisco, teníamos la primera plaza. Después se unifica la fecha, todo es el 9 de septiembre de 1886. Entonces, cuando ponen los nombres, la principal calle era 9 de julio. Esa era la principal calle de nuestro pueblo de aquel momento, el día de la independencia. Claro. Ahí vos tenías la estación de trenes, la municipalidad, en la otra cuadra hacia el otro lado estaba también la policía y el Banco de la Nación. Claro. O sea, lo importante del pueblo estaba ahí. A espaldas del pueblo, de 25 de mayo hacia el norte, estaban los hospedajes, algún comercio, todo muy aislado, ¿no es cierto? Así. Es decir, que aquella gente le dio mayor importancia a la fecha del Día de la Independencia, claro, que a la Revolución de Mayo. Después, con el paso del tiempo, 25 de mayo pasó a ser una calle mucho más comercial, la otra quedó casi como administrativa, entonces se le dio más importancia a Boulevard 25 de mayo. Pero mira los nombres que tenías. Tenías, donde es Dante Alighieri actual, era San Martín, Libertad, 9 de julio, 25 de mayo, Independencia, no Iturraspe vivía, y Belgrano. Ah, claro. Fíjate vos los nombres que eligieron estas personas, cuando le podían haber puesto cualquier otro. No obstante, la colectividad italiana, que era la más fuerte que teníamos acá, a la calle que era transversal de todos, la nuestra actual Libertador, le ponen Umberto Primo, el nombre del rey de Italia. Claro. Se atravesaba todo. Claro. Pero todo este orden de calles, incluso con un orden, ¿no? Digamos, Independencia, la Revolución de Mayo, el 9 de julio, San Martín, Belgrano, Libertad. Bueno, esos eran los nombres así originales. Así que vos ves que ahí ya había un pensamiento sobre estas cosas, ¿no? La calle, bueno, después con el paso del tiempo, Umberto Primo cambia de nombre, la parte del sur se llama Dante Alighieri, entonces, y la del norte, perdón, Dante Alighieri era del norte y la del sur era Cervantes. Y cuando en el año 50 viene el aniversario del centenario de la muerte del general San Martín, que hay grandísimos homenajes en todo el país, a toda la calle le ponen Libertador,
a la que era San Martín, le sacan el nombre de San Martín porque ya estaba Libertador, le Claro. ponen Dante Alighieri, ¿no es cierto? Claro, y la actual. claro, y Cervantes pasa a ser la ruta, es la que tiene actualmente el nombre de Claro. Cervantes. Bueno, eso es con el nombre de las calles. Pero volviendo al 25 de mayo, nosotros tenemos algunos hechos así que son interesantes. A partir de la década del 20. Ahí, por ejemplo, en el año 21 teníamos un intendente que se llama Vittorio Tosini, que pone la figura de el orador oficial. No el locutor oficial, sino el orador oficial. Claro. Todavía estábamos con que todos los equipos de sonido ni existían, No, claro. ¿no es cierto? Para Eso, nada. ¿cómo Entonces, era? Se hablaba a viva A capela. voz. A capela. ¿No es cierto? A viva voz. Y entonces él contrata a un personaje que fue muy polémico y duró muy poco tiempo en la municipalidad. Era como un vocero municipal. Claro. ¿Te das cuenta? Y él hacía los discursos, no el intendente. Entonces él hablaba y él daba los discursos. Y era un tipo que en ese tiempo se planteaba, ¿no es cierto?, una ligera disyuntiva entre lo que era la izquierda política y la derecha política. Él era de la derecha. Así que todos sus discursos, ¿no es cierto?, Claro. tenían un tono que, digamos, iba hacia una determinada clase social y no para el lado de los obreros. ¿Qué teníamos también en el año 21? Comienzo del comunismo a nivel mundial. Claro. O sea, se ponía en práctica el comunismo en Rusia, con el movimiento de los bolcheviques, la creación de la Unión Soviética, todo lo demás, surge ahí. O sea, antes era una teoría. Claro. Ahí estaba en la práctica. Exacto. Y eso empieza Exacto. a trascender Claro, en cómo el llega mundo acá. y llega a San Francisco también. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí se producen unos enfrentamientos y unos roces muy fuertes, donde a él se lo acusaba como fascista, que era en la época en la que surgía el fascismo también en Italia. O sea, esas divisiones de derecha e izquierda que perduran, pero que ya se daban acá en San Francisco muy fuerte, precisamente, sobre todo, por la presencia de mucha gente europea en nuestra sociedad. O sea, venían con sus ideas. Muchos de ellos, de los que vinieron acá como inmigrantes, eran antimonárquicos del país que fuesen. Claro, exacto. Ya fuese de Italia, de España, Exacto. ¿no es cierto? De donde venían eran antimonárquicos. Entonces esos adherían más bien hacia una línea del socialismo y otros más allá con el tema del comunismo. Bueno, y este señor, este joven, que era Abel Cegueso Flores, se llamaba. Era un estudiante que estudiaba abogacía en Santa Fe, por el tema de la distancia y además también porque se movían nada más que en ferrocarril, la gente no usaba los caminos todavía porque Claro. todos los caminos eran de tierra, no existía el transporte urbano, interurbano. Entonces él estudiaba en Santa Fe, era estudiante de abogacía y a la vez vocero del intendente que teníamos Tosini. acá. Duró muy poco tiempo, él se va después de acá y termina siendo un alto funcionario judicial en La Pampa. Mirá. Después, allá por la década de Cegueso 50, Flores. unos 30 años luego, Abel Cegueso Flores fue un funcionario en La Pampa. Yo escribí una nota el año pasado sobre Abel Cegueso Flores, que se publicó acá en La Voz de San Justo, donde él, termina su actividad allá, ¿no es cierto? Era apenas unos 30 años después de haber estado en San Francisco. En San Que era una Francisco. persona relativamente todavía joven, 50 y pico de años, que estaba en la justicia de Buenos Aires. Y él es ese personaje. Después tenemos otra cuestión que se da en que cuando ya llega Serafín Trigueros de Godoy a la intendencia en San Francisco, que él era español y su tendencia era precisamente del socialismo, si bien no adhirió al socialismo, sino que él armó acá unos partidos vecinales, y asume la primera vez la intendencia por una cuestión muy curiosa. Él era presidente del Consejo Deliberante de Tosini. Tosini era el que tenía a Cegueso Flores, exacto. Y bueno, y llega en el año 22 precisamente un tiempo después, perdón, de esto, en el año 21 llega tener algunos problemas Trigueros con Tosini y Trigueros presenta la renuncia a su cargo, se va. Se va del... ¿De intendente? Del tribunal, del Consejo Deliberante. Él era perdón. el presidente del Consejo Deliberante. Perfecto. Pero Tosini se suicida. Se suicidó. Tosini, el intendente, Tenemos un intendente que se suicidó en el suicidó. año 21, Vittorio Tosini. Ah. ¿Qué pasó? ¿Sabe la razón? Que
No se sabe, dice que estaba enfermo, tenía alguna enfermedad, pero no se sabe. Podría haber sido también parte por la disputa pero nadie nunca lo inculpó a Porque Triguero fue por ni estas bien, cosas. ni bien Ahí tiene justo en el la momento. discordia con Triguero. Bueno, cuando Triguero presenta la renuncia, ¿no es cierto? Lleva la renuncia va a un cajón de Tosini, Tosini se suicidó, nadie trató la renuncia, Triguero fue, sacó la renuncia, yo no renuncié, y si nadie la trató. Qué pica. Ah. Nadie le aceptó la Claro. renuncia porque estaba Nadie se presentada, enteró. pero ahí está. Bueno, entonces él asume la intendencia y comienza un periodo muy interesante en San Francisco con mirá vos. intendentes que los periodos eran de 3 años. Así que en el año 22 van a elecciones, gana Triguero nuevamente hasta el 25 y del 25 vuelve a ganar hasta el año 28. 28. El tema era que era muy criticado después Triguero también porque precisamente no le daba importancia a las fechas patrias argentinas. Ah, mira. Ni al 25 de mayo ni al 9 de julio. Es más, el 25 de mayo se hacían algunos actos chiquitos, pero para el 9 de julio directamente se ignoraba. Entonces las críticas que salían, ¿no es cierto?, a través del diario están reflejadas por gente y por el diario mismo, era que eso no ocurría para la celebración del 20 de septiembre, que era la fecha que celebraban los italianos, y para el 12 de octubre, que era el Día de la Raza, y que lo celebraban los españoles, y él era español. Claro, O sea, está que bien. esas fiestas eran brillantes. Las dos fechas argentinas quedaban un poco así soslayadas. Muy bien. Y el tema viene también a que desde el gobierno nacional se trabajaba mucho con el tema de las fechas patrias, precisamente por esta cuestión de la gran presencia extranjera que teníamos en el país, de gente que venía a trabajar. Obviamente no vamos no es que estamos criticando esa parte, pero el gobierno consideraba que era necesario a toda esta gente, no solamente a los extranjeros, sino particularmente a sus hijos nacidos en la Argentina, inculcarles algo del nacionalismo argentino. Claro. Exacto. De ahí viene, por eso ya desde mucho antes, de 1901, viene la implantación del servicio militar. Claro. El servicio militar no era nada más que para prepararse por una guerra o por lo que fuere, sino que era inculcar principios de la nacionalidad. Y se le daba Así un es. gran valor a lo que era el himno, el escudo, la escarapela, la bandera, las fechas patrias, los nombres de los patriotas de aquel momento, San Martín, Belgrano, Está bien. todo lo demás. O sea, se buscaba de generar esto. Y fíjate que, así como muchos, ¿no es cierto?, han sido muy críticos con el servicio militar obligatorio, muchos de los que hicieron el servicio militar obligatorio hasta más o menos la década del 40, 45, 50, era un honor y un orgullo haber hecho el servicio militar. Sí, y señor. vos ibas a la casa de alguna persona que era, y el diploma que le daban, porque Claro. lo encuadraban Sí. y estaba en la sala para que todos vean que hizo el servicio, servicio con la foto militar. de él, ¿no es Claro. cierto? Que hizo Yo lo el recuerdo servicio con mi militar. viejo y hasta con mi hermano. El cuadrito allí en el. Pero eso estaba en era un infinidad de orgullo. casas. Sí, En sí, infinidad sí, de casas. sí, El sí. cuadro de que el hijo hizo El servicio militar. Arturo. Y lo llevaban ellos también después, ¿no? Sí, sí, Sí. Tengo que redondear. Bien, vamos a redondear. Vamos a cerrar también con otro Dale. extranjero que dejó marca en San Francisco y que era un inglés, Cecil Newton. El pasaje acá. Claro, el pasaje está acá. ¿Eh? Él fue Acá lo tenemos. director de la escuela normal desde Sí, el año señor. 18, hasta que él muere acá en San Francisco. Ya venía desde San Luis, no lo trajo Sarmiento, pero es de esa corriente que hubo de traer educadores del exterior a la Argentina, ¿no? Particularmente de Norteamérica o de Estados Unidos y de Inglaterra también. Entonces, este Newton, ¿no es cierto?, era una persona así muy frontal, digamos, para decirlo Sí, suave. de carácter, Era digamos, de carácter. de carácter. No sé, era de carácter y no se callaba nada. Entonces, en el año 29, yo lo voy a leer a eso porque hay un documento de él, Sí, digamos, ¿no es cierto?, que después se publicó. Él reclama a las autoridades por la realización de los actos, cómo se realizaban los actos. Entonces, ese año él decidió que el 25 de mayo los estudiantes de la escuela normal no iban a participar del acto por decisión de él, ¿no? Entonces no iban a ir y tenía sus razones.
él dice que en una nota que dirigió al presidente de la Comisión de Festejos, la Comisión de Festejos era un organismo muy interesante que había, que era ad honorem, y era la gente que procuraba recursos para hacer los actos y no pagaba la municipalidad. Los actos no lo pagaba la municipalidad. Era una comisión que no cobrábamos y ellos salían, hacían festejos, hacían un baile, se juntaba la plata y con lo que había se hacía el acto. Más grande se veía más plata, más chico se veía menos plata. Pero era la comisión de festejos. Eso existió hasta la década del 70, ¿no? Bueno, bien contemporáneo te digo. Es contemporáneo, se podría repetir. Claro. Son 50 años, pero se podría repetir. Sí, claro que sí. A ver, si conseguís los voluntarios. ¿Qué decía Cecil? Dice, dirigida al presidente de la comisión, a Raimundo Cartier, que era francés también, hijo de franceses. Ya Raimundo era hijo de otro Raimundo Cartier, que fue el que trajo el ferrocarril también a San Francisco. Dice, el docente señaló, entre otras razones, falta de concordancia para cantar las estrofas del himno nacional. Pues en las escuelas se canta de una manera y la banda de música en los actos lo interpreta de otro ritmo. Falta de higiene en las calles por donde deben transitar las columnas de los alumnos y hasta pocas horas antes se concentraban carros y caballos. El acto se hacía acá, enfrente de la estación de trenes, ahí cerca de la municipalidad, a la vuelta estaba el mercado, las calles eran de tierra todavía, recién el adoquinado viene mucho después, calles de tierra, con todos los carros de caballo que iban al lugar, vos imaginás el panorama, y nadie las limpiaba, y ahí quería que desfilen. ¿Puedo hacer una salvedad? Sí. ¿Será por eso entonces que en los actuales desfiles las agrupaciones gauchas pasan a lo último? Y sí. Porque si no, ¿qué quería hacer? Lleno de bosta. Y sí, de hecho, pero ¿cómo contenés vos al caballo? El caballo claro. sabe. Claro, Está bien, por eso pasó. Muy bien, muy bien. Ya viene del 29, casi 100 años atrás. ¿Qué más? Dice, y la carencia de un programa de ubicación de los alumnos en torno al lugar del acto, lo que hace desordenadamente y como punto principal la gran distancia entre los alumnos y el palco. Limita nuestra atención puramente visual de contar las carillas que se van doblando, y sugirió una mejor organización para los próximos actos para ofrecer un conjunto armonioso para orgullo y regocijo del pueblo. ¿no? O sea, también, también estamos, ¿no es cierto?, sin el tema de los equipos de sonido. Claro. ¿no? O sea, no estaba la amplificación. Se quedaba sin voz, pobre, tanto claro, una cuadra, un tipo por más fuerte que habla, ¿qué vas a escuchar? Claro. Entre los murmullos, cuando los chicos te hablan o algo así, dice, lo único que hacemos es ver cómo dan vuelta la hoja. No tenemos idea de lo que están diciendo. Entonces ahí Newton dice, el tipo dice, esto no puede ser, y no. Y sobre el tema del sonido, acá había después unas empresas que venían desde Córdoba o de Santa Fe, que eran unas camionetas de la época del 30, el 40, imagínate lo que era más o menos el vehículo, y arriba tenían dos parlantes, pero las bocinas. La famosa... Esas cónicas de chapa, de entonces metal. Se contrataba eso, ¿no es cierto? Inmediatamente después de esto, ya en el comienzo de la década del 30, se comienzan a contratar esos servicios que venían y... Bueno, de algo sirvió la queja entonces de Newton, ¿no? Claro que estuvo bien. No, sí, de hecho. Bien. Además tenía razón. Sí. ¿Cuál era el sentido de ir a un sitio donde estabas parado ahí tomando frío? Y no nada, claro. no participabas. Claro, o sea, claro. el tema de lo que hablábamos muy al comienzo, ¿no es cierto? Si no tenés participación, ¿para qué vas a estar? Exacto. Bueno, exacto. y lo último, que el mismo día, 29 de mayo del año 29, estuvo aquí en San Francisco y jugando con Sportivo Belgrano. ¿A quién? ¿No? Vélez Sarsfield de Buenos Aires. O sea, eso era común, que traían un equipo de primera o algunos jugadores de primera y otros que serán reserva, lo que fuere, que venían desde Buenos Aires o Rosario a jugar en las fechas patrias acá. Era como que era festivo. ¡Qué bueno! Era festivo. Dice, bueno, Vélez Sarsfield de Buenos Aires venció a un combinado local. Tampoco jugaba Sportivo solo, sino que era una selección. Estaba San Isidro, estaba Tiro y Gimnasia, Sportivo, todos los equipos eso, que le ganó 3-2. Jugado en la antigua cancha de Sportivo, que sería en la Plaza Vélez Sarsfield. ¿no? Plaza Vélez Sarsfield. Ahí jugaron, pero eso era común. Acá vino Boca, trajeron Independiente, vinieron San Lorenzo, todos estos equipos que eran bastante importantes allá, formaban acá un seleccionado. Para las fechas patrias. Para las fechas patrias. Muy bien, ¿No? muy bien. Eso así. Bueno, aparte de eso y otras cosas más. Pero, Arturo, vamos a tener que hacer un bloque, y más ahora que estás acá, y aunque sea un poquitito, yo estaría ahora escuchándolo.
Es muy larga la historia. La historia de para San Francisco. contarla en pocos minutos. La historia de San Francisco tiene cosas tan lindas. Claro, y otras son cosas, digamos así, comunes, ¿te das cuenta? Sí, O sea, sí, que hacen como lo de la comisión de festejos, lo que hacían, por qué estaban, estas cosas, y bueno, y eso del fútbol y todo lo del deporte, ¿no? Sí, Otras señor. veces hacían otro tipo de actividades. Sí, señor. Qué bueno. Gracias, Arturo. No, gracias Muchas a ustedes gracias. por invitar. Vos sabés que a veces Gracias. me agarra nostalgia a veces cuando me agarra la chiripiorca, bajo y cuando me paro, viste, bajo y acá en el pasillo y me pasa que cada 2 por 3 digo, che, estoy parado arriba de las vías, Que no venga el tren. porque acá, bien al frente de la puerta, Pasaban la... era Bueno, La vía del el tren. paso vía de la central. vía, el paso de la vía lo tenés exactamente donde está el pasaje Cornaglia. Exacto, Ahí Claro. era Exacto. el ingreso a la vía. exacto. Ahí era el ingreso a la vía. Por eso quedó el pasaje. Porque las vías esas se usaron hasta la década del 70. Sí, señor, los hilos y demás. Bueno, estaríamos ahora. Ay, casualidad. Gracias, Vámonos. Arturo, querido. En este caso, por el motivo y el tema de nuestras fechas patrias aquí en la ciudad de San Francisco.